Regresamos con esta interesante conversación con el secretario de Economía. Ildefonso, el presidente de la República se comprometió a promover y a apoyar los esfuerzos de los mexicanos emprendedores. Crearon el Instituto Nacional del Emprendedor. ¿Y qué diferencias tiene este sistema nuevo, este instituto nuevo, con lo que existía antes? Bueno, mira, primero te diría que el compromiso fue la creación del INADEM, del Instituto Nacional del Emprendedor, sectorizado en la Secretaría de Economía, y transformar lo que era un sistema dentro del Ejecutivo en la Subsecretaría PYME, donde había un fondo que se llamaba el Fondo PYME, para el apoyo justamente a las pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores. Desde que estuvimos en gobierno en transición, trabajamos muy de cerca con Enrique Jacob, quien es el que me ayuda en la presidencia del INADEM, por designación presidencial, y estuvimos haciendo una consulta a todos los integrantes del ecosistema de emprendedurismo de México. O sea, lo primero que tú tienes que hacer para perfeccionar una política pública es entender lo que la sociedad misma está haciendo. No vamos a crear nada que no esté ya reflexionado por el conjunto de la sociedad. Y además hay otro elemento, no hay recurso público que alcance si no tomas en cuenta el capital social que se ha construido a favor de los emprendedores. Hay organismos, hay programas de tutelaje de empresarios en retiro que asesoran a nuevos empresarios, hay muchos esfuerzos de la sociedad. Entonces peinamos todo el universo y analizamos dónde podíamos hacer la diferencia y cómo podíamos impactar al pequeño y mediano empresario y al emprendedor mexicano. Primero, empezamos por reconocer que es un fondo que al transformarse ya heredaba una cantidad importante, venía de los niveles de los 7,000 millones de pesos, y logramos, con el apoyo, obviamente con la instrucción del presidente, hacer una propuesta que representó en el año 2014 un crecimiento del 22% del fondo. Primero lo acuerpamos en su volumen, pero al mismo tiempo lo transformamos para evitar las críticas que detectamos que había del sistema anterior. Se criticaba su opacidad, su discrecionalidad, cómo se atomizaba el recurso en pequeñas cantidades para proyectos que se iban agregando como un inventario, y tratamos de definir una orientación estratégica en líneas de acción que eran las que nos indicaban los expertos donde deberíamos de orientar el esfuerzo. Primero, establecimos comités de evaluación, le dimos una transparencia a lo que le llamamos convocatorias, donde las empresas pequeñas y los emprendedores pueden ir directamente a un sistema electrónico transparente a introducir un proyecto y a concursar por recursos. Obviamente la expectativa es muy grande y por cada peso que ofrecemos hay una demanda de entre 7 y 10 pesos, lo que quiere decir que hay muchos proyectos que no reciben el apoyo, porque de cada 7 proyectos o de cada 10 proyectos, uno se lleva el recurso. Pero sin duda tratamos de garantizar que ese uno sea el que tenga más efectos multiplicadores. Y entonces, en ese sentido, tenemos grandes avances. Organismos evaluadores independientes nos han subido 50 lugares. Antes de 80 fondos estábamos rankeados en los 70 con el programa anterior, y ahora se ha mejorado ese esquema de transparencia. Se nos ha reconocido en el Coneval en términos de uno de los fondos que tienen las mejores propuestas innovadoras para su manejo y administración. Y bueno, te diría que hay varias vertientes de este programa, desde cómo ayudar a que permanezca el sistema de comercialización de la tienda de abarrotes de la esquina. ¿Sabías tú, por ejemplo, que una tienda de conveniencia, el 30% de sus ingresos lo reciben por la venta de tiempo aire? Sin embargo, la tienda de abarrote de la esquina de una colonia no tiene conectividad de internet para poderte vender tiempo aire. Entonces, introducimos un programa en combinación con México, que es el organismo que encabeza Jaime Zabludovsky, que representa todas las grandes cadenas que necesitan comercialización. ¿Y quién es tu mejor aliado para preservar el comercio tradicional? Pues los que producen botanas, bebidas, refrescantes, claro, panificadoras. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene estar agarrados del pescuezo solo de las grandes cadenas de autoservicio y de las tiendas
de conveniencia formales que tienen muchas sucursales, porque quieren tener cadenas de distribución efectivas. Entonces nos aliamos con ellos y estamos introduciendo esquemas en varias ciudades donde le damos un programa de apoyo al abarrotero, conectividad a internet, para que él también pueda vender tiempo aire, para que él pueda organizar sus inventarios. De esa manera ayudas a modificar las prácticas de comercialización de los pequeños abarroteros. Es un ejemplo de cómo ayudar al comercio tradicional, pero por otra parte vamos a invertir entre los 3 periodos presupuestales en un fondo que le llamamos el Fondo de Capital de Riesgo, conjuntando recursos del sector privado para crear un fondo casi de 3,000 millones de pesos y poder financiar ideas emprendedoras que la banca tradicional no le arriesga, y que una gran faltante en este país es generar, por ejemplo, mercados de capital de riesgo. Acabamos de lanzar en la Semana de Emprendedor, en que fue en el mes de agosto, este fondo que va a acumular hasta 3,000 millones de pesos para poder financiar a 26 fondos de capital de riesgo y poder fomentar nuevas ideas. Cuando tú llegas con un banco y le dices, imagínate que Steve Jobs, cuando se le ocurrió inventar Apple, llegaba a un banco y le decía, tengo una gran idea, préstame. Y le decían, ¿tus garantías? ¿Tienes una casa que hipotecar? ¿Tienes valores que hipotecar? No, pues no tengo nada, pero tengo una gran idea. Pues imagínate cuándo le iban a soltar un crédito. Por eso existen los capitales de riesgo, porque son capitales que invierten $100,000 y le pegan una buena idea y se puede convertir, como se convirtió Facebook, en una empresa que vale miles de millones de dólares, empezando en un prácticamente cuarto de estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, esa es la idea es entrar en el emprendedurismo, en la pequeña y mediana empresa, transparentar los fondos, mejorar nuestras reglas de operación. Sin duda, todavía tenemos camino por recorrer y por mejorar, pero la idea es mejorar la eficiencia y la transparencia y cumplir con el compromiso presidencial, que en este país tengamos la posibilidad un día de transformar cada idea, cada esfuerzo, cada proyecto en una historia de éxito que transforme la vida de un mexicano y de su familia. Esto es muy importante, lo que acabas de decir, el mexicano y su familia. Y me lleva a una pregunta, Ildefonso. Los tiempos de las reformas estructurales. Cuando me pregunten en mi casa cuándo se van a sentir, los efectos, cuándo vamos a tener los beneficios, y nos van a preguntar en todas las casas. Fíjate que es interesante porque la respuesta es el impacto es inmediato en muchos temas, El simple hecho que México haya sido capaz de mandar un mensaje al mundo de que su clase política fue capaz de crear consensos para aprobar las reformas que el país necesita, que no está ocurriendo en otros países. Ni siquiera en Estados Unidos los demócratas y los republicanos se están poniendo de acuerdo. Eso ya tuvo un impacto en el mundo, y ese impacto se traduce en capitales que quieren venir a invertir y generar fuentes de empleos bien remunerados. Indica gobernabilidad. Y de capital privado mexicano que se está tomando nuevos riesgos gracias a esa capacidad de generar cambios en el país. Pero adicionalmente, en cada uno de los sectores que estas reformas impactan, van a venir cambios en el corto, mediano y en el largo plazo. Te diría, por ejemplo, en el sector energía, lo primero que vamos a observar es un impacto en la explotación de gas, de reservas que no estaban explotadas, donde México tiene la 6ª reserva más grande del mundo, y eso nos va a ayudar a producir electricidad más barata. Porque hoy producimos buena parte de la electricidad con combustóleo, que es 3 o 4 veces más caro que la molécula de gas. El primer impacto tiene que ser en los recibos de luz de la gente. Y te sorprenderás. ¿Tú sabes cuál es el costo de producir 1 kilogramo de tortillas de energía? ¿Cuánto cuesta? El maíz cuesta, el papel donde te lo envuelven cuesta, el agua que utilizas cuesta, pero solo en tortillas el 25% de la producción de 1 kilogramo es el costo de energía, sea gas o sea electricidad. El 25% de producir 1 tonelada de cemento es energía. El 25% de producir acero es energía. Entonces el primer impacto en el sector va a ser la explotación de nuestros propios recursos y el abaratamiento de los sistemas productivos con energía más barata. Y eso se repercute en más empleos y en menores costos para la gente y para las pequeñas y medianas empresas.
El siguiente impacto viene en los procesos más sofisticados de explotación y exploración de petróleo. Primero en aguas someras y en pozos que se reexplotarán porque la nueva tecnología te permite sacarles más de lo que tenían, porque con las viejas tecnologías no podías llegar a ello. Eso generará mayor producción en materia petrolera en México, mayores inversiones y una cosa importante, muchos de los estados de México que no recibían beneficios importantes en materia de energía, con esta posibilidad de inversión privada van a despegar, o sea, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, inclusive Mérida como centro de apoyo logístico para todos los procesos energéticos del Golfo de México. Ese va a ser un impacto importante en las condiciones de desarrollo y de vida de una buena parte de la población en el sur-sureste mexicano que no se habían beneficiado de tener la herencia energética que solo les ocasionaba problemas y no les dejaba recursos. Ese es un impacto específico de la energía. En telecomunicaciones, ya se tuvo el impacto en telefonía. A partir del 1 de enero no se cobrarán largas distancias. Un ahorro que se calculaba por más de 20,000 millones de pesos para los consumidores mexicanos. La mayor competencia entre telefonía se traduce en menores tarifas y en mejores calidades. ¿Cuántas veces se te corta el servicio y no hay quien te defienda de los abusos de las compañías? No, ¿verdad? Bueno, la ley de competencia da nuevas atribuciones para exigir competencia en medios de telecomunicación que garanticen mayor calidad a menores precios. O sea, paulatinamente y desde ya vamos a empezar a sentir los efectos de las reformas en nuestras condiciones de calidad de productos, de costos, de generación de inversión y generación de empleos. Todo eso es algo directamente, ya no al intermediario, ya no al productor, ya no al industrial, al comerciante, sino directamente al consumidor. Va por dos vías, porque también acuérdate que la pequeña y mediana empresa estaba siendo castigada por pagar precios innecesariamente más altos por insumos en su producción y que finalmente se traducen en mejores productos al consumidor. O sea, pasa por beneficios a la pequeña y mediana empresa y por beneficios directos al consumidor. Para terminar, te haría yo una pregunta, pensando en las nuevas generaciones, pensando en los jóvenes, pensando en nuestros hijos, y que además quizás sea una pregunta que quiero suponer que te hace muchas veces tu jefe, el jefe del Estado mexicano. Ildefonso, ¿vamos a crecer a como se debe crecer? Sin duda, el propósito final del esfuerzo de estrategia económica del presidente Enrique Peña Nieto es, como lo dijo desde su campaña, desde su libro, sin duda dejó claramente establecido que su objetivo es restablecer un crecimiento económico para México a los niveles entre el 5, 5,5%, que nos permita crear los empleos que el país necesita y que nos permita, sin duda, poder sostener este crecimiento en el largo plazo. Y eso es fundamental. Arrancamos con una tasa de crecimiento no suficiente, que el año pasado crecimos a 1,4%. Sin duda, este año estamos creciendo a una mejor tasa, al menos duplicaremos la tasa del año pasado, cerrando con un crecimiento alrededor del 2,7%. Esto tiene que ver mucho con las reformas, tiene que ver mucho con el compromiso de desarrollo país y sin duda tiene que ver mucho también con lo que la economía internacional está haciendo. Estados Unidos va a crecer más dinámicamente y eso nos va a impactar en nuestras exportaciones y las reformas nos van a hacer crecer a tasas superiores. Esperamos el próximo año crecer al 4% y poder seguir adelante en estos procesos de crecimiento y desarrollo. Ildefonso, secretario de Economía, ¿cómo te agradezco la oportunidad de haber platicado, de que nos hayas ilustrado y sobre todo de que nos hayas animado en lo que estamos haciendo los mexicanos y el gobierno de los mexicanos? Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión y mientras tanto, si quieren que estemos en contacto, @JE_Romero_Apis, estoy a sus órdenes. Muy buenas noches y hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.